Buen día, les presentamos la enfermedad de Menetrier. Entonces empezamos con el caso clínico. Entonces llega un paciente masculino de 42 años con antecedentes de gastritis crónica tratada que ingresa por un dolor en el epigastrio, pérdida de apetito, pérdida de peso y vómito con 2 meses de evolución. Se realizaron paraclínicos, los cuales reportaron los siguientes hallazgos: hemoglobina de 8,6 gramos decilitro, proteínas totales de 50 gramos litro y albúmina de 24 gramos litro. Entonces, aquí ya podemos evidenciar una anormalidad, ya que se sabe que las proteínas totales deberían ser mayor a 60 gramos litro y la albúmina debería ser entre 34 y 54 gramos litro. Entonces se remite al paciente para realizarse una endoscopia de vías digestivas altas, la cual mostró un engrosamiento de los pliegues gástricos. En la parte de la epidemiología es importante entonces hablar de la definición de la enfermedad. La enfermedad de Menetrier es una gastropatía hiperproliferativa premaligna y es muy rara, es infrecuente. Se va a caracterizar por la hiperplasia de la mucosa gástrica y el engrosamiento de los pliegues gástricos. Aparte de eso también va a generar inflamación y puede generar úlceras, encontramos en los artículos. También es importante entender que esta enfermedad va a producir hipoalbuminemia, hipocloridria e hipoproteinemia. Ahora, en cuanto a datos epidemiológicos, tenemos que la enfermedad fue descrita por primera vez en 1888 por Pierre Menetrier. Sin embargo, pues la etiología y la patogenia de la enfermedad son inciertas, todavía no han sido bien definidas o descritas. Entonces, por ende, encontramos en algunos artículos que la han asociado a ciertas infecciones, por ejemplo, en los niños al citomegalovirus y en los adultos a Helicobacter pylori, pero pues también a desórdenes hormonales o genéticos. Cabe resaltar que la enfermedad es una lesión paraneoplásica, ya que alrededor de un 15% de los casos se han asociado con cáncer gástrico. La incidencia máxima de la enfermedad la vamos a encontrar entre la cuarta y sexta etapa de la vida, con una proporción de 3 hombres y 1 mujer. Ahora, para entender la fisiopatología, entonces va a haber una hiperplasia de las células de la mucosa gástrica, o sea, va a haber un aumento del número de las células, lo que nos va a llevar a que los pliegues gástricos vayan a ser mucho más prominentes o más grandes. Nosotros encontramos que en la revista ACTA de los gastroenterólogos latinoamericanos dicen que la patogénesis de esta enfermedad, aunque bien todavía no se comprende del todo, la hipótesis más aceptada para entender lo que está pasando acá es que hay una sobreproducción del factor de crecimiento transformante alfa, que va a producir un aumento en la activación del receptor de factor de crecimiento epidérmico, lo que va a terminar generando entonces en una proliferación excesiva de las células. Entonces, como sabemos que los pliegues gástricos van a estar mucho más grandes, mucho más prominentes, y pues también va a haber una hiperplasia, esto como que le va a quitar espacio a las demás células. En este caso sería las células parietales, que su principal función va a ser producir y liberar ácido clorhídrico. Entonces, como les están quitando espacio, estas células parietales van a estar atróficas y por ende va a disminuir también el ácido clorhídrico, o sea, vamos a tener una hipocloridia. Entonces, como ya mencionamos, la hiperplasia de las células de la mucosa genera una atrofia. Entonces, la atrofia genera la dificultad para absorber proteínas, generando una hipoproteinemia. Entonces, como sabemos, las proteínas son principal fuente de aminoácidos, los cuales son necesarios para la producción de otras proteínas propias. Entre las que vamos a mencionar, la más importante es la albúmina, ya que es la que mayor concentración tiene en el plasma. Entonces, la albúmina tiene una importante función, que es mantener la presión oncótica dentro de los capilares. ¿Esto qué quiere decir? Que la albúmina atrae hacia ella el agua. Entonces, cuando tenemos una disminución de la albúmina, lo que se genera es una extravasación del líquido que hay entre los capilares hacia el intersticio. Y ya podemos pues asociarlo con el edema, la pérdida de peso y la anorexia y el dolor en el epigastrio. Aunque es muy infrecuente en esta enfermedad, es posible que la enfermedad de Menetrier pueda generar una anemia, específicamente una anemia ferropénica. ¿Por qué sucedería esto? Es importante aquí entender que se está afectando las células parietales, que son las que generan el ácido clorhídrico, que es muy importante para la degradación de macronutrientes a micronutrientes y que después, posteriormente, sean absorbidos estos minerales y nutrientes específicos en otras partes del tracto digestivo.
Específicamente para esta anemia estamos hablando que como no va a haber una degradación de macronutrientes, no va a haber una obtención del mineral o el hierro, que sería en este momento del que estamos hablando, y sumado a esta hipoproteinemia, pues va a generar una anemia ferropénica. Ahora, para hablar de la anatomía patológica, vamos a entender primero pues la anatomía de un estómago normal. Entonces, acá tenemos el esfínter esofágico inferior. Hasta donde está delimitado sería el cardias, el fondo del estómago. Todo esto va a ser el cuerpo. Esta sería la región pilórica con el antro pilórico y el píloro. Entonces, en el cuerpo del estómago vamos a encontrar los pliegues gástricos, que ya dijimos que van a ser los que están principalmente afectados porque van a estar mucho más prominentes, mucho más grandes, o sea, no deberían ser así. Y pues en algunos artículos encontramos que los asocian, o sea, que se ven similares a las circunvoluciones del cerebro. Por otro lado, en la histología patológica, entonces tenemos un corte histológico de una mucosa gástrica normal, en la que encontramos entonces la mucosa, la submucosa y el tejido conectivo asociado. Entonces, las glándulas gástricas son tubulares, simples, ramificadas. Entonces, podemos encontrar aquí principalmente entonces la cripta gástrica. Inmediatamente después tenemos el istmo, el cuerpo de la glándula y el fondo de la glándula. Entonces, predominantemente en el fondo de la glándula encontramos las células principales, que podemos ver que están teñidas en morado. Entonces, acompañadas de ellas, que en una menor cantidad, están las células enteroendocrinas, y ya alrededor de la glándula, por los lados de las criptas gástricas, podemos encontrar las células de la mucosa superficial. En la parte del cuello encontramos las células mucosas del cuello, y ya alrededor de toda la glándula podemos encontrar las células parietales, que son las afectadas en esta patología. Después de encontrar, bueno, de hablar del corte histológico normal, ahora vamos a hablar de un corte patológico. Entonces, es importante aquí recalcar la mucosa gástrica, lo que también es llamado, bueno, vamos a hablar de la parte de las foviolas o del epitelio foveolar. Toda esta parte de acá que está señalada, que son las foviolas, encontramos que hay una dilatación, se ven un poco tortuosas, y aparte de esto también podemos encontrar que hay formación de quistes. Esto es importante entenderlo porque, como se dan cuenta con las dilataciones, esta parte de acá está moviendo o está afectando la parte del epitelio o de las células de la mucosa que están aquí en este pedazo, lo que van a generar después con una atrofia. Si hay una atrofia, va a afectar su funcionamiento y la producción de sus compuestos químicos. Es importante también aquí recalcar que esta hiperplasia, pues como nos daremos cuenta acá, no se puede ver un infiltrado inflamatorio considerable o hay un infiltrado inflamatorio mínimo, por lo que en resumidas cuentas esto sería más o menos lo que podría apreciarse en la parte del corte patológico. Y con todo esto pues sería en resumen o en general la enfermedad de Menetrier.